Hoy os traigo una cuestión compleja, delicada, pero me parece importantísimo para que vayamos pensándolo ya como estudiantes de grado o máster, pero especialmente como residentes, ya no digo de adjuntos, ¿no? Voy a traeros 12 interconsultas reales, las he modificado en parte, pero son tan caricaturescas estas interconsultas que no requieren a veces de modificar datos. No, de hecho, uno de los problemas es que no es identificable el paciente con esa descripción que hace el doctor de cabecera o el pediatra o el psiquiatra cuando deriva a psicología. Recuerdo lo que es una interconsulta, es como se suele denominar en todas las comunidades, es la derivación por parte de primaria a servicios especializados como los de salud mental. A veces entre especialidades también se puede derivar, ya veréis alguna, pero bueno, quería recordar porque hay gente que, claro, no, esto no se da en la universidad y el mero nombre de interconsulta pues puede ser desconocido, ¿no? Vale, antes de presentar los casos, comentar. mm, Veréis diferentes casuísticas. He tratado de que estén todos los casos representativos, aunque me dará para otro vídeo. Si gusta, si queréis, pues haré de más casos, ¿no? Pero que sepáis que están reflejados o he querido reflejar ahí pues cómo trabajan diferentes regiones, diferentes equipos también, con culturas diferentes de cómo se discuten estas interconsultas, cómo se gestionan. También casos diferentes, edades, formas de describir el caso y, y nada, eso. Luego, también veréis que hay diferencias en cómo se discute o no se discute a veces la propia interconsulta, ¿vale? Lo iré matizando en cada caso. Pero esta es una de las cuestiones que también comenté en la segunda viñeta con esto de que hay 17 regiones sanitarias en realidad. Bueno, pues en realidad también esto depende casi de equipo, no de región, el tema de cómo se gestiona la interconsulta. Cataluña es el único sitio donde veo que sí que se ha sistematizado, pero aún así también hay diferencias individuales entre los equipos, ¿no? Mm, Me parece también un tema muy interesante, no nos dará hoy para hablar de eso, que es la cuestión de cómo pensar los ámbitos. Privado, público, tercer sector, cooperativas, comunitaria, real, no profesionalizada. Bueno, hay muchos ámbitos. No nos ayudan a pensar en esas cuestiones. Ya comentaré luego lo que me parece la universidad en este aspecto. Avanzo que me parece un obstáculo para pensar estas cuestiones, pero como ciudadanos y como estudiantes de psicología creo que nunca es tarde, o sea, no es temprano, nunca es temprano, perdonar, para comenzar a pensar estas cuestiones. Luego decir que aparte que esto no es un tema de eficiencia o de gestión de recursos únicamente, o de circuitos asistenciales, o de cómo hacer mejor las cuestiones clínicas, que sí, que en parte sí, pero también nos jugamos el hecho de no dañar, porque lo que me encuentro es que este tema está tan mal diseñado, tan mal pensado y tan mal ejecutado en el día a día que hace mucho daño a los pacientes. Y es una lástima, es una lástima el tener la vocación de ayuda, la vocación de bien público, la vocación de servicios públicos, bueno, todas esas sensibilidades y ver en el día a día que cosas que se podrían hacer mucho mejor, pues acaban lastimando al paciente. Ya iré poniendo ejemplos sobre eso. Y, y bueno, todo el mundo sabe, o todo el mundo va conociendo ahora más que nunca, ¿no? Después de la COVID, pues se ha hecho más evidente. eh, a medida que la población se ha enterado de que tenía esos derechos para que la atendieran en salud mental, pues ha colapsado los servicios que ya estaban antes colapsados, pero ahora más y ahora somos más conscientes de esto. Entonces, todos los tiempos, porque hay varios, siempre se habla de lista de espera y tal, pero en verdad hay varios tiempos, algún día hablaré de eso, de espera, desde que te derivan en primer momento hasta que te llaman, hasta después los tiempos de entre sesiones, bueno, hay diferentes tiempos de espera, ¿no? Bueno, pues me parece que es crucial, aparte de lo que he ido comentando, pues el gestionar la presión asistencial empezando por este análisis de la demanda.
Voy a ir leyendo caso a caso, voy a ir explicándolo rápidamente cómo se gestionó la interconsulta en ese caso concreto y alguna observación más, caso a caso, pero lo interesante sería que vosotros o vosotras, cuando yo lea el caso, que serán 2 o 3 frases por caso, mm, os pusierais en el lugar de estar trabajando en una unidad de salud mental que recibe esa descripción del caso y que vosotras pensarais, bueno, ¿y yo qué es lo que haría? ¿Cómo justificaría el rechazar o aceptar? ¿Por qué motivos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y estas cuestiones. O sea, yo os diré lo que pasó con esa interconsulta, pero lo interesante sería que ya empezarais a pensar como si estuvierais en el centro, porque residentes, tarde o temprano, os queda poco para ya empezar a pensar así, a afrontar esos dilemas, y los estudiantes pues tienen que, más allá de lo que les den o expliquen en la facultad, pues tienen que saber los problemas reales y podéis imaginaros ya afrontándolos. Un matiz previo, porque sé que no nos explican estas cuestiones, estos sistemas, además dependen de cada comunidad. Nada, solo señalar que la interconsulta viene de aquí, de primaria, pediatra o doctor de cabecera o doctora, hacia unidad de salud mental adultos, infanto-juvenil, a veces están integrados, depende de la comunidad, y es desde aquí, desde donde se gestiona la mayoría de casos, activando otros recursos de niveles superiores sanitarios y, o activando también recursos comunitarios no hospitalarios. Pero sería como el centro neurálgico para que entendáis donde se cuece esto de la aprobación, rechazo de las interconsultas, ¿no? Bueno, luego hay otras cuestiones de que cuando derivamos de la unidad de salud mental adultos a otros equipos, estos equipos también pueden decir que no cabe, que no es relevante, o sea, no es que no sea relevante, sino que pueden rechazar o pueden decir que no es el perfil adecuado para ese servicio, ¿no? Vale, para que os ubiquéis un poco, este es en Cataluña, que es de las regiones con mayor complejidad de recursos y de circuitos. Eso sería atención primaria. CESMA-CESMI, que es Centro de Salud Mental Adultos o Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y de aquí, de nuevo, estos son los centros neurálgicos que suelen activar el resto de recursos. No quiere decir que haya otros, luego explicaré, por ejemplo, con pacientes muy graves que vienen por agudos o por urgencias. Bueno, estos son otros circuitos, pero para que os situéis con las interconsultas. Bueno, comenzamos con el primer caso. Paciente de 54 años, derivada por médico de atención primaria, el día 22 de febrero de 2024, he cambiado las fechas, por sintomatología ansioso-depresiva. Es atendida por nuestro equipo, doctor I, en marzo, abril y junio, y tenía en ese momento próxima visita en octubre. Se deriva a psicología clínica orientando a trastorno adaptativo con predominio ansioso. Es decir, es una derivación interna de psiquiatría a psicología. La derivación fue así, no fue motivada ni coordinada previamente, simplemente se derivó con esta orientación diagnóstica. No se establecieron ni objetivos ni una reunión mínima entre psiquiatría y psicología. La gestión primaria, o sea, cuando llegó la derivación del doctor de cabecera en este centro en concreto, la aceptación es automática en el sentido de que, bueno, se comenta en reunión, pero virtualmente no se rechaza ninguna, a menos que nos hayan equivocado casi administrativamente por edad o alguna cuestión así, pero a nivel clínico ni se discute, ni hay criterios de gravedad, de complejidad, ni nada que luego vamos a discutir y a proponer. Observación. Una de las consecuencias de que este punto no esté bien pensado y ejecutado en la práctica diaria es que justamente lo adaptativo, que ya discutiremos qué es eso, yo sigo sin saber qué es esto, o lo reactivo, pues por una mala gestión, ¿no? Si fuera reactivo, pues tendríamos ¿no? que protocolizar estos casos y que llegarán a su debido tiempo, pero fijaos que el psiquiatra acaba determinando que es un caso que merece atención psicológica por un trastorno adaptativo, pero han pasado 6 meses desde que derivaron del médico de cabecera. Y aquí, bueno, ya os iréis dando cuenta que, bueno, en esos 6 meses el paciente ha podido mejorar, pero desde luego no ha sido por nuestra intervención.
y también ha podido empeorar, viéndose maltratado o no atendido, ¿no? O no bien atendido en estas visitas o en este lapso de tiempo. Aquí por lo menos sí que fue atendido en estos meses, pero bueno, hay casos en los que, claro, si hay más lista de espera para ver al psiquiatra, por ejemplo, pues aún se agrava más la situación, ¿no? Paciente de 49 años, derivada por, igual, médico de atención primaria, el día 23 de mayo de 2022, por sintomatología ansioso-depresiva, de baja laboral desde el 9 de mayo. El mismo médico de cabecera inicia tratamiento psicofarmacológico. Vale, en este otro equipo, la aceptación no se, o sea, perdón, sí, la gestión de la interconsulta no se hacía en equipo ni de forma automática ni no automática. La tomaba él con la vista puesta en el tema de incentivos y, y gestionando la agenda él para eso. Entonces aquí no había, aquí un poquito más perverso, diría yo, vaya, que en el caso anterior. He puesto dos seguidos a propósito, ¿no? Porque este es el diagnóstico estrella en el día a día. Alguno más hay, pero bueno, este es uno de ellos. Sintomatología ansioso-depresiva, que es como no decir nada. Y también esto señalar que la mayoría de pacientes, incluso los que consultan por primera vez, no los que retornan, ya llevan medicación psiquiátrica, ¿eh? Te lo digo porque siempre estamos con la crítica a la psiquiatría y eso, pero es un mal endémico mayor en la medicina, esto de la sobremedicación. Vale, de aquí poco más que contar. Ya iremos comentando que en realidad no sé qué podéis ver vosotros de los pacientes. Yo no sé nada aún de ellos, ¿eh? Vale, caso 3. No es que me he equivocado, es que la interconsulta venía vacía. Me he encontrado alguna vez con equipos que aceptan interconsultas vacías y bueno, pues se cita al paciente y ya veremos. Por supuesto, esto en realidad está mal en todos los casos, o en muchos de ellos, si el equipo no tiene algo pensado para discutir las interconsultas, ¿no? Pero en este caso, pues clama al cielo que sí que es una gestión deficiente de recursos, ¿no? Tanto económicos como humanos. Paciente de 33 años derivada por MAP el día 2 de mayo de 2020 por sintomatología ansiosa que le ha llevado a estar de baja desde marzo de este año. Tuvo conflicto laboral con sus jefes, que eran un matrimonio, insomnio, crisis de ansiedad persistente, pérdida de apetito. Actualmente en tratamiento con benzodiazepinas, alprazolam y lexatin. Tal cual, ¿eh? Esto es una consulta real, ¿eh? Y yo la he medio adornado con la coletilla esta inicial, ¿eh? En este caso, esto es generalizado, esto no es que sea un equipo concreto. Cuando se discute, se puede aceptar, no se rechaza, ni se rechaza racionalmente explicando por qué no procede, ¿no? La derivación. Pero, aunque la aceptemos, pues no está de más que comentemos alguna cuestión sociológica o personal o algún chascarrillo, siempre cae sobre temas laborales o si merece o no la atención o si qué pesados estos casos y qué pesados aquellos. Comentaré, por supuesto, luego al final qué pienso de todo eso. Y también vamos a discutir al final qué hacer con los conflictos laborales, si esto es solo laboral, si esto es atendible o no lo es. Mucha bibliografía sobre eso. Ciencia ficción también, mucha ciencia ficción sobre eso. Caso 5. Paciente de 62 años derivada por médico de atención primaria el día 26 de mayo de 2024 por tristeza, tendencia a llorar a raíz de la muerte de su madre durante la pandemia, orientada a trastorno mixto ansioso-depresivo, ha venido por insistencia de sus hijas que la ven comer poco y le señalan que necesita ayuda psicológica. Bueno, de nuevo diagnósticos estrella, aceptación automática, similar a las anteriores. Bueno, por supuesto, esto prácticamente nunca lo he visto. Valorar motivación al cambio y si es empujado el paciente o empujada por familiares o lo que sea, pues no se tiene en cuenta si va a resultar, ¿no? Indicada la intervención. Caso 6. Paciente de 39 años derivada por obstetricia, doctora X, en octubre de 2021 por sintomatología ansiosa derivada del acoso de un vecino. No tratamiento psicofarmacológico en la actualidad.
Em, lo mismo, discutida por parte del equipo, aceptada, claro. También a pensar qué hacemos con cuestiones sociales o de conflictos vecinales o conflictos de este tipo, ¿no? Bueno, antes de pasar a los otros 6 casos, voy a detenerme y a comentar alguna cuestión, ¿vale? Con mirada limpia me refiero a que creo que como mejor se piensan estas cuestiones es volviendo a la mirada del estudiante, del que no ha convivido ya tantos años en equipos y no se ha acostumbrado a estos funcionamientos y no lo da por hecho. Y para eso lo mejor es plantear estas cuestiones a gente que no tiene nada que ver con la salud mental, a tu madre, a tu hermana, a algún amigo. Yo creo que la reacción universal sería que, hostia, que es cutre, que esto no funciona, que por qué se hace así y por qué no de otra manera. Creo que esta es la reacción natural. Pero la gracia de todo esto es que no es la reacción natural dentro de, de los equipos. Y yo procuro siempre analizarlo desde ahí. Mm, por ejemplo, sobre qué cosas estamos decidiendo. Bueno, ya habéis visto, son interconsultas reales de una frase o dos donde a veces no se pone ni la exploración del estado mental del paciente no sé, ni una lista de 2 o 3 síntomas o nada. O sea que, pues, ¿cómo vas a decidir sobre qué cosa, sobre qué fenómeno, sobre qué experiencia vital vas a decidir si eso es atendible o no? Porque en realidad hay que hacer esa criba. Pero no porque estamos en los servicios públicos, no porque no merezcan algunos ayuda y otros no, es que en realidad la selección viene dada por recursos, es que ni más ni menos. Y ese problema ético, esto hay que pensarlo de verdad. Y no tanta materia de psicoterapias y tratamientos con evidencia en la universidad. No, hay que pensar los servicios públicos, si es que alguien cree en ellos, no de boquilla, me refiero a de verdad, ¿no? Pues si alguien piensa en eso, pues tendremos que debatirlo de verdad. El cribado necesario a mí me sigue doliendo. Hay gente que no, que ya se ha convencido de que hay pacientes que no merecen la ayuda porque son trastornos de personalidad, porque son reactivos, o sea, son reacciones, ¿no? Trastornos adaptativos, estas cuestiones. Yo no creo en eso. Por eso tiendo a querer ser honesto, al menos con lo que yo pienso, que es, usted bueno, puede tranquilamente necesitar ayuda, pero yo no se la puedo dar. Esta es lo que creo que está en juego. Y luego hay fórmulas literarias, académicas, para no acabar afirmando eso. Pero bueno, el problema también es que incluso aunque ya veréis ahora, en los casos siguientes, habrá alguna mejor descripción del caso, pero aún así, después de literalmente cientos y miles de casos atendidos, pues uno pues, descubre que nunca nunca está bien reflejado lo que se describe a lo que te encuentras, pero es natural, son vidas hipercomplejas y no se puede resumir en 2 o 3 frases o un párrafo bien escrito, ¿no? Ni siquiera la sintomatología, no me refiero ya a a toda la persona, ¿eh? Me refiero a que incluso esa descripción sintomatológica no tiene nada que ver luego con lo que ves. Y ya ni te digo después de si haces 3 o 4 sesiones más y no has dado el alta en la primera visita, que se puede hacer, por supuesto. No vais a ver casos graves en las interconsultas y no es por casualidad. No, creo que es otro circuito virtual, no pasa por ahí, por el circuito primaria especializada, sino que vienen más por primeros ingresos, por urgencias y de ahí sí que acaba, es como un circuito que no acaba en la típica interconsulta que en algunos equipos se discute abiertamente, ¿eh? Por eso no lo he reflejado y ya comentaremos eso en algún momento si hace falta. Lo de que algunos deben recordar las condiciones existenciales reales y específicas de cada región es porque las soluciones que voy a proponer así muy por encima, que hay que pensar para esta cuestión, una región puede fijarse en otra que esté más avanzada en ese aspecto. Por ejemplo, en primaria, ¿no? En Cataluña, pues algunas regiones se pueden fijar en cómo está desarrollado primaria. Pero hasta cierto punto, porque sin esos recursos no vas a poder hacer lo mismo. Entonces, las regiones que no tienen primaria desarrollada
tienen que tener otros sistemas para discutir el cribado de pacientes. Por ejemplo, en Cataluña, el cribado lo suele hacer el propio psicólogo que está en los dos niveles al mismo tiempo. Está en el centro de salud mental, de infanto-juvenil o de adultos, y suele estar también a la vez en el programa de soporte a la primaria, que es como se llama en Cataluña, y tú ahí atiendes tanto a nivel de patología más leve, que eso también hay que discutirlo, y una vez ves que el caso no avanza, que es de una complejidad mayor, tú mismo te lo derivas a tu agenda de nivel de especializada. Ese modelo me parece muy bien. La verdad es que no lo valoré hasta que no salí de Cataluña y trabajé en otras regiones, pero si no está aún desarrollado ese modelo asistencial, claro, el centro de salud mental de adultos de cualquier región que no tenga primaria tiene que desarrollar otras formas de trabajar con las interconsultas o con el cribado o la selección de pacientes. Tiene que hacer otra cosa. Generalmente lo que hacen es nada, que es lo que he ido señalando, de que se aprueban automáticamente sin discusión clínica ni coordinación activa con primaria, que esa es la cuestión principal y luego la voy a comentar, porque las derivaciones acaban siendo el reflejo de cómo funciona el equipo. Si el equipo les acepta automáticamente, pues claro, acaban siendo incluso interconsultas vacías, pues que da igual, tú eres el doctor de cabecera, coño, si ponga lo que ponga, me lo van a aceptar, pues yo la mando, derivo y ya está. Con preferencia, o sea, poner la preferencia o ordinaria, lo que sea, y te la van a aceptar. Entonces, pero en los equipos que sí que rechazan, pero justificándola y orientando al doctor de cabecera para que haga una cosa u otra, que eso es lo que necesitan los doctores de primaria, se acostumbran y empiezan a hacer más interconsultas de mejor calidad y se pierden menos tiempos, menos visitas, menos daño al paciente, menos frustración por parte del profesional y todo funciona mucho mejor. Pero esto es la excepción. Y todos estos vídeos que hago no es para adjuntos. Los adjuntos ya están medio quemados o no quieren hacer nada o no pueden o lo intentan y no han podido ya indefensión aprendida. Estos vídeos me interesa que llegue a los estudiantes de psicología que tienen que empezar a pensar en eso y no lo que les explica el facultativo de turno, no, facultativo, perdón, no, el profesor de turno, el académico de turno, que no ha vivido esto, ni tiene por qué vivir, ni está reflejado en ninguno de los manuales. Entonces, por eso hago estos vídeos, ¿eh? Porque esto lo conoce todo adjunto, esto no es para adjuntos. Entonces, luego, todo esto incide directamente en lo que se puede hacer psicoterapéuticamente con el paciente, porque influye mucho en qué espera el paciente, las expectativas del paciente, sobre lo que se hace, lo que se deja de hacer y qué se espera de él y bueno, cuestiones de compromiso, motivación del cambio, o sea, motivación al cambio, perdón, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso lo que no la derivación formal, sino lo que le diga verbalmente el doctor de cabecera para, ¿no? Eso ya influye en qué va a esperar el paciente, ¿no? Bueno, lo digamos ya de enfoques psicoterapéuticos, que aquí nos encanta a todos hacer másters y cursos de experto en no sé qué y no sé cuánto, pero en realidad, si eso no está resuelto en tu centro, por muy sistémico, humanista, constructivista, MDR, DBT, aunque seas yo qué sé, un ser de luz, un nuevo Rogers, una cosa ahí fantástica, te vas a quemar como profesional, no vas a poder tratar las cosas bien, vas a acabar hablando como hablamos de los pacientes cuando estamos comentando las interconsultas, y eso no es que no te haga un buen profesional, es que realmente te hace daño a ti también, y de hecho tú vas a acabar yendo a psicoterapia para estas cuestiones. Pero bueno, como el psicoterapeuta que te va a tratar sí que tiene esa formación, pues a lo mejor te va bien, ¿no? Pero para ti, en realidad, antes de tener esas herramientas psicoterapéuticas, que no sobran, por supuesto, a mí me encantan todas las corrientes y cada día sigo leyendo, pero si no está arreglado esto en tu centro de salud, no tiene ningún sentido que te sigas formando. Así de claro lo digo. Ni para ti ni para el paciente, ¿eh? Porque no se va a beneficiar de todo ese conocimiento práctico y erudito que tienes, sobre tantos másters y cursos y tal. Bueno, y el tema adaptativo, pues bueno, ya discutiremos alguna viñeta concreta de trastornos adaptativos. Sigo sin saber muy bien qué es. No sé, alguien me lo explique, por favor, que me envíe un correo, no sé, un manual o algo. Bueno, Belloc ha publicado el año pasado el manual de tratamientos con un capítulo concreto de trastornos adaptativos. Voy a intentar aprender de capítulos, a ver qué es esto de trastornos adaptativos. Bueno, seguimos con los casos.
Niña de 7 años fue derivada a tu servicio a los 4 años por negarse a orinar ni defecar si no tiene puesto un pañal. No hay modo de convencerla de que orine o defeque en el baño. Gran prematura, 28 semanas, no ha tenido ninguna complicación, desarrollo psicomotor en lo previsto para su prematuridad. Ya de alta en rehabilitación y terapia ocupacional. La motricidad fina todavía regular, refiere en el colegio, aprende mal, todo debido a su prematuridad. Sigue en control en pediatría materno-infantil. Opinamos le vendrá bien valoración de nuevo por tu servicio de control enuresis y oncopresis. Fue vista una vez y con la pandemia no la volvieron a citar. En este caso, la aceptación la hizo el coordinador, de hecho, fui yo el coordinador. Os lo comento porque por dos cuestiones. Una, porque en estas unidades de atención temprana solo hay un facultativo y es más jerárquica la decisión. Aquí no hay un equipo para valorar la interconsulta. Y luego porque no sé si se entiende muy bien, pero lo dejo como paradigma de que es posible. Me lo he encontrado en todo tipo de equipos y en todas las regiones, de pérdidas de interconsulta. Es decir, tanto de que no se le llama desde el centro de salud mental o no ha sido bien derivada desde pediatría o desde el doctor de cabecera o sea, bueno, se ha traspapelado. Bueno, pues hay como 3 o 4 factores que pueden causar eso. Me río por no llorar, porque, claro, el paciente si se entera de que no ha sido derivado cuando reclama y el contador vuelve otra vez a partir de cero y otra vez a la espera, ¿vale? A que sea aceptada, procesada y luego la llamada para la cita, Caso 8. Paciente de 56 años refiere que está al cuidado de su hermano, que es dependiente en totalidad, no cuenta con más ayuda. Me comenta que atraviesan problemas económicos por deudas que dejó su padre ya fallecido el año pasado. Se siente muy cansada y sobrepasada porque no puede darse tiempo para ella, ni tampoco trabajar para cubrir esas deudas porque debe de cuidar a su hermano. Se encuentra muy desanimada, no ve salida a sus problemas, con sentimientos de tristeza, irritabilidad, con frustración, síndrome del cuidador. Derivé a trabajadora social. ¿Se le podría brindar a la paciente valoración por el servicio de psicología? Ruego valoración. Muchas gracias. Un saludo. La decisión fue en equipo y en uno de los equipos en los que al menos se razona y se devuelven las interconsultas, y fue rechazada por un caso social. No, hombre, no se puso así en la devolución, en la respuesta, ¿no?, a la interconsulta, y se animó al doctor de cabecera a que activara un recurso en la comunidad, uno concreto, que no voy a decir cuál porque no importa. Bueno, este caso es paradigmático de rechazo de interconsulta y esto es para debatir largo y tendido y para plantearse muchas cosas casi existenciales. Personalmente no sé lo que es un caso social, lo usa mucha gente, yo sigo sin usarlo, no sé, me debo estar perdiendo algo, porque no sé qué es lo no social. Esto no sé si es social tampoco. Esto es la medicación que viene, con la que viene, perdón. Bueno, de esto, pues todos los días, Bueno, el que le voy a discutir un poquito más tarde. Pero bueno, lo que me viene a la cabeza es, bueno, el terapeuta, si está, no en estas condiciones, pero por ejemplo, conflictos laborales, si está en un equipo en el que no puede trabajar, que le hacen la vida imposible, jefe de servicio, o lo tienen atado, o con contratos precarios, y se encuentra muy a disgusto, pero está atado porque a lo mejor es el centro de su región, y empieza a quemarse. Aparte que nuestro trabajo, como se comprenderá, es muy delicado. Supongo que pedirá ayuda, y supongo que este mismo terapeuta no llamará a su caso social, sino que se dejará ayudar por un psicoterapeuta, creo. Pero es el mismo psicoterapeuta, es el mismo terapeuta que causa baja y pide ayuda, el que dice en el mismo caso homólogo que no procede, ¿no? Insisto, yo no estoy en contra de rechazar los casos. Digo que tenemos que establecer equipo por equipo, y luego diré por qué tiene que ser equipo por equipo, los criterios exactos de por qué sí y por qué no. Y por supuesto, valorando ciertas dimensiones, no al tuntún.
Seguimos. Caso 9. Refiere que actualmente está cansado, refiere que duerme mal y a veces tiene pesadillas. Realiza deporte según afirma en el gimnasio 2 veces a la semana. Refiere problemática de tipo familiar. Su abuela está enferma. Refiere presiones en el trabajo, refiere que sale a pasear a diario y no refiere ideas autolíticas. Rechazada de igual forma que la anterior vez, razonada, y se insta, como no lleva medicación, desde psiquiatría se insta al doctor de cabecera vía respuesta a que inicie tratamiento psicofarmacológico. Digo a distancia porque, bueno, el doctor de cabecera por supuesto puede iniciar el tratamiento cuando quiera, ¿no? Pero bueno, que lo aconseja el psiquiatra sin la valoración pertinente psiquiátrica, me refiero. De nuevo, ¿cómo separar lo social? Esto lo he dejado igual y aquí comento un par de cosas. En algún equipo me he encontrado con el razonamiento siguiente, que esto me sigue, mira, yo también tengo pesadillas, como el paciente con esto, que es que rechazar interconsultas es vulnerar los derechos del paciente. Y esto dicho por un clínico con mucha experiencia, ¿eh? Bueno, no sé ni por dónde empezar para discutir esta cuestión, ¿eh? Pero es curioso porque la gente cuando esgrime esto de los derechos y de su vulneración es parcial. O sea, la misma persona puede estar preocupada porque se han vulnerado los derechos en una cuestión, pero al minuto siguiente se vulneran otros y no importa. En realidad la cuestión casi siempre es tener razón, ¿eh? No, yo conozco poca gente que luche por derechos de verdad. O sea, la cuestión casi siempre es tener razón. Me parece absurda la afirmación de que se ha vulnerado derechos. Es una práctica médica, de hecho, sana. Sobre todo, depende de cómo se haga, claro. La respuesta y la coordinación con primaria para a ver qué se hace con el caso. Porque, bueno, por un montón de principios. No me voy a extender porque se puede y se debe rechazar ciertos casos. Ahora, lo que estamos debatiendo es cuáles son los motivos por los cuales tenemos que hacerlo. Sí, pero hombre, cerrar el debate. Es que me hace mucha gracia, me estoy mordiendo la lengua, ¿eh? Pero cerrar el debate con esa afirmación me parece terrible. Y si hay alguien, algún residente jovencico en el sentido de que está empezando, no de edad, porque pueden ser residentes mayores, ¿eh? Yo empecé con viejecico. Pero un residente de Nobel o adjunto también en equipos que ellos sienten que algo se está haciendo mal y que, hombre, deberían comentarse mejor las interconsultas o responderlas, pues justamente para tratar mejor lo que tenemos a ese nivel de especializada, pues que sepa que está en lo correcto. O sea, que en realidad los que están equivocados, aunque sea por negligencia, por no mejorar ese asunto, son los demás y no él. Así que me estoy hablando al Juan del futuro, al Juan jovencito, y le estoy echando un capote porque puede que nadie se lo esté dando. Caso 10. Paciente de 16 años femenina acude porque la mandó la madre que no sabe qué hacer con ella. Refiere que se corta los brazos y las piernas para que se vaya el dolor de la cabeza. Lo hizo 3 veces esta semana con cúter del estuche, dice que no quería morir, pero que le salía mucha sangre y no se asustó. Duerme poquísimo, 4 horas, luego se queda con el móvil hasta tarde, come mal, ha bajado 4 kilos sin dietas, no sale con amigas, todo me da pereza, suspendió 5 asignaturas, niega intento suicida, pero no lo descarta, no sé. Luego valoración sí, urgente por alto riesgo autolesivo y posible depresión mayor. Gracias. Bueno, una casuística muy típica. Aceptada, pero psiquiatría. Esto, que bueno, este caso parece grave, ya veremos. Este es un esquema muy habitual que se puede resumir en trastornos de personalidad, psicología, o neuroticismo, o ansiedad, o cosas así. Pero tiene que estar muy constreñido, o sea, tiene que estar muy claro, ¿eh? Y lo grave a psiquiatría, ¿eh? Por lo general. Este suele ser el protocolo interiorizado que tenemos todos, ¿eh? Paciente de 55 años con duelo complicado tras la muerte de su padre y su primo, quienes eran sus referentes y él su cuidador.
no ha hecho duelo y no tiene herramientas para ello. Las manifestaciones son somáticas. Luego, valoración preferente. Aceptada, psicología, o sea, que se deriva, que lo va a coger, que va a hacer la primera el psicólogo. Y aquí, bueno, caso perfecto de, bueno, vale, sí, seguro que está sufriendo, pero hay que analizar más dimensiones para saber si procede o no, si es un caso complejo o no, si merece esa derivación o se ha de atender en otro recurso de la comunitaria o, o lo que sea. En este caso fue aceptada. Y el último caso, paciente de 57 años derivado por psiquiatría en junio de 2019 tras proponerle la misma paciente. Acude al programa X una vez a la semana. Bueno, esto es una derivación interna, o sea que no es que no se pueda discutir. Bueno, a veces se discute en grupo, pero vamos, en este caso simplemente fue una derivación sin la coordinación, ni el comentario, ni nada. O sea, oye, mira, te derivo porque la paciente lo ha pedido psicología. Para trabajar qué, no sé, o sea, esto puede pasar también, ¿eh? Estos son funcionamientos patológicos o pobres, no sé, llamarlo como queráis, limitados de equipos. Y esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy fácil de revertir, ¿eh? Y mejorar todas las interconsultas que he ido comentando. Bueno, voy a finalizar comentando algunas cuestiones que tienen que ver con todo esto, pero antes proponer 2 líneas básicas que todo equipo, con independencia de la región, de cómo esté desarrollado primaria, de cuáles son los protocolos, no sé. Creo que todo equipo, da igual de dónde sea, puede hacer esto. Y la primera es, aunque sea un equipo de 3 o 4 facultativos o 2, no importa, ¿eh? La primera es consensuar y establecer criterios prácticos, ayudando a atención primaria. Es decir, no solo hay que establecer lo que nosotros entendemos localmente, ¿eh? Cuáles son los 3 o 4 factores o dimensiones que nos ayudan, nos facilitan a nosotros el saber si es procedente o no la derivación, sino que tenemos que saber esto, transmitirlo al doctor de cabecera y crearle, unas pequeñas pautas para facilitarle la labor, porque es que el médico de cabecera tiene muchísimos pacientes al día y cuando se le presenta algo que entiende que sea de salud mental, porque puede que sean potencialmente todos, pero bueno, lo que entienda él o ella de salud mental, tiene que tener en la cabeza o tiene que tener un protocolo mínimo y tiene que saber expresar eso para facilitarnos a nosotros la labor. Otra cuestión es que haya coordinaciones presenciales en las que conjuntamente se debata, eso es una solución, por supuesto, pero incluso aunque sea presencialmente y no vía electrónica en la interconsulta, esa reunión también puede ser un desastre. Entonces, esa reunión también precisa de que se establezcan, antes de que se empiecen a discutir casos, cuáles son los criterios. Y más vale un criterio malo que no tenerlo, porque si no acaba derivando la reunión en un bar, en una reunión de bar, comentando y quejándonos de si esto sí, que esto no, que no sé cuánto, yo también estoy así, yo también tengo problemas y no me quejo. Ese tipo de frases que en verdad son expresión de nuestra quemazón. Y nada más, no es que seamos monstruos ni nada, es que en verdad eso, cuando hay un adjunto que empieza a hablar así, es que está mal. Y está mal porque no se ha organizado mínimamente el trabajo. La gravedad no es el único criterio, tienen que haber otros para derivar a salud mental. No es como otras especialidades médicas. Nosotros no podemos valorar únicamente la gravedad. Por ejemplo, también la complejidad, la motivación al cambio y lo que determina ese equipo, porque ese equipo tendrá sus dinámicas, sus especialidades o lo que sea, y tienen que estar ellos a gustos con esos criterios. La gente estará pensando, bueno, no, tiene que ser protocolo generalizado, de arriba a abajo, tiene que ser todo igual. Bueno, incluso cuando es así, tampoco se acaba diluyendo. Si no es de abajo arriba, incluso dentro de los servicios públicos, tiene que ser protocolos minimalistas, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. Sobre todo en regiones que aún no está tan desarrollado esta cuestión. Desde la publicación de Ortiz Lobo, que ya discutiremos, se ha vuelto famoso esto de la indicación de no tratamiento. Entonces, la indicación de no tratamiento es muy discutible y también habrá que hacer vídeos y, bueno, no solo vídeos, debates, ¿vale? Y lecturas.
alrededor de esta cuestión. Pero la indicación del no tratamiento tiene que tener una forma concreta, porque la indicación del no tratamiento así, a pelo, tiene muchísimos problemas, ¿vale? Y acaba pudiendo tener más perversión que el tratar y psicologizar, que luego comentaré lo que yo entiendo por psicologizar, ¿eh? Porque, no sé, escribir libros es muy fácil. Pero bueno, no sé, yo psicologizo, ¿eh? Yo no sé, no sé ni decirlo, pero yo psicologizo en consulta y no me parece tan estigmatizante ni tan problemático. Y luego explicaré por qué. Y luego, otra cosa también, que siempre la he visto útil y eso sí que no lo he visto desarrollado. La cartera de servicios interna me refiero a que si es un equipo de 5 o 6 facultativos, entre psiquiatras y psicólogos, ¿eh? Y cada uno tiene filias, fobias, o se le da mejor un paciente, una patología, o lo que sea, pues no, ahora que pienso, sí que he trabajado en equipos así, perdón, pero no muchos. Entonces también toda esa discusión de los casos también tiene que estar complementada con ese conocimiento mutuo de qué es lo que se te da mejor a ti y a mí, ¿vale? No hace falta hacer unidades especializadas internas, ¿eh? Estas unidades funcionales que son muy llamativas para los políticos, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Entre nosotros nos entendemos, ¿eh? Y luego la segunda línea es una cosa ética también. O sea, lo primero también sigue siendo ético para mí, pero bueno, la segunda es más ética de establecer unos mínimos. O sea, tenemos que fiscalizarnos entre nosotros. No puede ser que estemos comentando todo el rato, aireando quejas. No sé, eso sobra. Y eso alguien tiene que poner orden. Si no es el coordinador, pues tiene que ser alguien que tenga un tiempo en el equipo o no sé, unos niveles mínimos de asertividad. Yo como empiezo de nuevo en muchos equipos, a mí me cuesta mucho. No es por falta de asertividad, porque bueno, el nuevo en notas, pues, si empieza a proponer es un poco raro. Entonces yo intento callarme la boquita. Y supongo que en parte por eso hago los vídeos, porque así me desquito. Intento que otros equipos que no me conocen o estudiantes y residentes que empezarán a actuar de aquí a unos años tengan ideas a problemas que van a tener en el futuro. Entonces, eso, es que no es tan sencillo como no enjuiciar, no hacer comentarios. Lo más fácil también aquí es pensar que el paciente está al lado. Y tienes que hablar como si el paciente te estuviera escuchando, ni más ni menos. Si es potencialmente ofensivo lo que puedas decir, eso no se puede decir, ya está. No sé si sigue siendo un mito aquello de la unidad esta de perinatal en Barcelona, que tenía la campanita donde las compañeras le daban a la campanita cada vez que una de ellas decía algo que podría ser algo delicado éticamente. Pues no sé, alguna solución así no estaría mal, ¿eh? Y por supuesto, para esto, empezarlo, ¿no? Para ponerlo en marcha, reuniones periódicas, marcar objetivos. Oye, tenemos que hacer esto, venga. Y entonces, reuniones de acta, perdón, orden del día, acta de reunión, responsables alternativos. Esto lo he visto trabajar en Cataluña especialmente, pero es que yo lo aprendí esto como monitor de Splay. Splay es un término catalán, ¿eh? Es como parecido a los Boy Scouts. Pues teníamos 20 años y nos organizamos de esa manera. Entonces, si no podemos hacerlo siendo facultativos, cobrando lo que cobramos, es que no sé a quién pedirle que pueda organizar una reunión con cara y ojos, ¿eh? Es una cosa que chiquitos responsables de 20 años, al menos hace 10 años o 15 lo hacíamos, ¿eh? Sin ningún problema, ¿eh? Y yo lo aprendí de ahí, ¿eh? No tuve que hacer ningún curso tampoco para que me enseñaran a hacer reuniones bien hechas. Bueno, temas así sueltos. A ver, no sé, no lo tengo preparado. Voy a comentar algunas cuestiones que opino sobre esto de las interconsultas, ¿vale? Bueno, esta es buena. La de que si nosotros atendiendo, solamente con el tema de atender, si ya estamos reforzando la patología o la cuestión. Esto lo he visto mucho y es tremendo. Y me recuerda mucho cuando yo tuve la brillante idea de estar en psicotwitter, un año máximo, claro, la liaba demasiado, claro. Y ahí estaba de moda, supongo que aún seguirá, un conductista seguirá usando esto de la extinción, ¿no? De aplicar extinción a los que quieren casito y todo esto. Y ellos creen que la extinción funciona de esta manera. Que tú dejas de reforzar, ¿no? X conducta, o sea, que tú, aplicas extinción, vaya. Y tú crees que esa conducta realmente se extingue, porque tú no la observes. O sea, realmente funcionan así, ¿eh?
Pues así, a un coordinador me he encontrado con que, oye, no le des tantas visitas a esta paciente, porque cuanta más le des, más se va a quejar y más, ¿no? Más... Esto en su cabeza realmente funciona el hecho de espaciar las visitas para que la paciente deje de sufrir. Es tremendo. O sea, se creen que no existe nada más allá del despacho y del centro de salud. Creen que cuando sale por la puerta, pues ya está, la paciente porque le han dejado de reforzar esas conductas en la vida, la sintomatología, sí, 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 como una extinción, vaya, sí, sí, funciona. Entonces, el psiquiatra así, coordinador, que piensa así, y el conductista de Twitter tienen mucho en común, aunque entre ellos no se lo reconozcan. Luego, otras cosas que empiezan a ver residentes con los que tengo contacto, ¿no? O sea, usar la enfermedad mental como criterio para no atender, no creyendo en la enfermedad mental, también es muy buena esta, ¿eh? En la práctica es, no te voy a atender porque usted no tiene una patología mental y realmente no usa solamente patología mental, usted no tiene ninguna enfermedad mental. Los que sí lo tienen sí que son atendidos en atención especializada. Bueno, se explica por sí solo, ¿no? Un poco la contradicción aquí. Lo que decía de la psicologización, por resumir, porque hay matices en esto, ¿eh? Bueno, hay matices en todos los puntos. Pero con esta tengo que decir, yo cuando me veo psicologizando cuestiones que la gente dice social y laboral, no, sigo sin saber la diferencia, y los que ven la diferencia la ven muy clara. O sea, es como que parten la realidad de manera que encaje perfectamente con los modelos mentales que tienen, ¿eh? Es tremendo. Y como mis modelos son muy complejos, debe ser eso, que yo no puedo distinguir una cosa de la otra, ¿eh? Pero bueno, yo cuando psicologizo, pensar que en verdad lo que hago es de cura, como dije en alguna viñeta, en verdad. Estoy ahí y hago esa función y yo, oye, cumplo a rajatabla con eso y ya está, no pasa nada. O sea, y tan contento. Hay diferentes motivos de por qué no puedo dar altas, ya lo expliqué creo, también podría enrollarme con esto, pero no lo voy a hacer. Pero psicologizar a veces no es estigmatizar ni nada de eso, es que tú acabas siendo el único elemento sano con el que poder compartir tus mierdecitas, que a veces son sufrimiento intenso, severo, y que repercute en todas las dimensiones de la personalidad. Y a eso no se le llama enfermedad, pero vamos, que es atendible, desde el psicólogo. Mm, pues no hay. Todo lo que se lee, que yo leo, los leo a todos, estos que teorizan sobre esto de psicologizar, psicopatología de la vida cotidiana, todo esto, no sé en qué mundo viven. Nosotros en realidad hacemos mucho más daño con otras cuestiones prácticas que no tienen que ver con lo de estigmatizar ni nada. La gente no se va pensando que tiene una enfermedad mental, de hecho al revés, o sea, eso es casi ya, en muchos sitios es como, que de hecho tiene parte positiva, es como, está más a pie de calle, es como no, hay mucha gente que no tiene la sensación de que esté enferma ni nada, pues va allí y es atendida y no tienen en la cabeza ese estigma ni nada, o sea, cumplimos otra función. Entonces, creo que el sufrimiento viene por otros lados, ¿eh? Es muy sociológico, muy guay, se puede publicar, está muy bien, ¿eh? Citar a los sociólogos clásicos sobre esto, pero yo creo que estamos lejos de estar estigmatizando a la gente, estamos haciendo daño, no atendiéndole, diciéndole que tiene derecho a la salud mental, pero luego no atendiéndole bien, por ejemplo, hacemos daño así. No sé, hay mil maneras de hacer daño a la gente, pero psicologizar es difícil, de verdad lo digo. Ya lo debatiremos. Tema laboral. Me saca de mis casillas, no voy a decir mucha cosa más, ya lo he comentado antes. Solo una cosa, lo de la frase esta de que usted no necesita un psicólogo, necesita un sindicato. La persona que repite eso o no ha tenido contacto con los sindicatos o no ha tenido contacto con pacientes con problemas laborales serios y de salud mental a la vez. No han tenido contacto, no me lo creo. Y si no, viven disociados. Viven disociados. Porque está a la altura, bueno, ahí lo pongo, ¿eh? Mira, se me había olvidado de que lo había puesto ahí. Pero está a la altura de decirle a alguien con, no sé, pobreza estructural, o violencia de género, o familias disfuncionales, o, no sé, cualquier circunstancia social pésima, pues decirle que no, que en verdad, que tú no necesitas un psicólogo, que tú lo que necesitas es eso, pues una buena pareja, una buena familia, lo que necesitas es vivir en un buen barrio, o sea, en verdad, está a la altura de eso, pero queda muy guay como eslogan, ¿eh?
de verdad. Bueno, sigo. Eso ya lo he dicho, lo del esquema básico de trastornos de personalidad al psicólogo y lo grave. Que bueno, o sea, habría que discutir esto de si es menos grave el trastorno de personalidad también, ¿no? Pero bueno. Luego, otra cosa también curiosa que es, depende cómo, depende cómo se vea, hay una pinza terrible entre los problemas de la vida cotidiana, que entonces muchos psicólogos dirían que eso no es atendible por el psicólogo, y lo grave que se lo acaba quedando en la práctica real, no en los manuales, el psiquiatra. Entonces, está pasando una cosa curiosa que es que el psicólogo clínico ya no sabe qué atender. Ya, estamos en medio. Sí, en verdad atendemos de todo, ¿eh? Porque no, pues, sí, pacientes no sobra, ¿eh? O sea, no faltan pacientes. Pero, bueno, esa pinza es curiosa. A mí en el día a día lo pienso bastante últimamente esto. Ahora hablaremos del principio de jerarquización, que está en la siguiente diapositiva. Bueno, temazo, ¿eh? Ahora haré una reflexión aparte, lo dejaré para el final del vídeo, para que quiera escuchar esto del tema de los sanitarios, PGS, de lo que está candente ahora en Valencia. Yo voy a decir varias cosas. Si eres R1, vale, está bien, ¿no? Pero es normal. Pero si eres adjunto, si eres R3, R4, R5, adjunto de primer año, y tú has empezado a preocuparte por modelos de primaria o cuestiones así, solo cuando te has visto que tu bolsillo o tu categoría profesional o lo que sea está en peligro, bueno, voy a decirlo suavemente, es una mala estrategia. Primero porque no tienes conocimiento suficiente como para proponer soluciones a medio o largo plazo y para combatir ese problema que tengas en tu región. No lo tienes. De hecho, eres un estorbo. Los que sí que lo tenemos, te tenemos que explicar todo eso y, y entonces, eso, eres un estorbo por eso, porque te tenemos que formar a ti en esa cuestión para que te sumes al carro y puedas ayudar, ¿no? Y luego, que es un poco hipócrita y un poquito interesadito, porque, claro, en Canarias pasó hace años esto, ¿eh? No sé cómo estaba la cosa, pero cuando yo estaba, había gente en la primaria ya trabajando, ¿eh? Contratados y todo bien, ¿eh? Le llamaban piloto, pero estaban contratados, ¿eh? Pues yo no vi mucha historia, no hubo mucho revuelo, ¿eh? Pero bueno, esto lo expliqué ya en el otro vídeo, o sea, 17 regiones sanitarias, literalmente. Entonces, creo que como estrategia, pero ya como de buen ciudadano y de buen profesional, todo esto te tiene que interesar de entrada. Y si no tienes adjuntos que te lo expliquen de entrada, están omitiéndote información importante, porque no solo se trata de que seas un buen psicoterapeuta, porque eso es el 20% de la profesión. El otro 80% es entender estas cuestiones, saber lidiar con ellas, gestionarlas mejor y proponer soluciones aplicables. ¿Sí? Esto no quiere decir que no... O sea, yo estoy a favor, ¿eh? Y si alguien me pide ayuda, yo estoy fuera de Ampir y todas estas sociedades, pero bueno, que yo remaría a favor en este caso, ¿eh? Por ejemplo, pero me llama la atención de que solo la gente se mueva, salvo uno o dos de cada X, que esos son los motivados de verdad, los que lideran y a los que tenemos que agradecerle muchas cosas, aunque yo no estoy de acuerdo ideológicamente muchas veces con ellos, pero esos son los que realmente tiran del carro, ¿eh? Los otros, bueno, hacen revuelo solamente cuando ven que podrían quedarse en el paro, que podrían cobrar igual que los otros sin haber opositado como hemos opositado, ¿no? Entonces, yo entiendo por esa parte, pero bueno, no puedo dejar de decir lo otro, porque me parece una cosa oportunista. Y luego eso, pues que si quieres en los servicios públicos, en el bien común y todo eso, hombre, pues no va a ser solamente tu región, ¿no? O sea, que digo yo que te preocupará si eres tan generoso y tan vocacional, pues te interesará el ciudadano de la región de al lado, ¿no? Que a lo mejor tu región de al lado está a 10 kilómetros de la frontera, a lo mejor. Bueno, el social también ya lo he explicado. No, recordar, si eres residente, en septiembre vamos a tener un encuentro para hablar justamente esto, de la indicación de notamiento, a partir de lecturas de Lobo, del autor, del psiquiatra de Madrid. Y yo haré una pequeña presentación sobre el concepto este de watchful waiting. Seguro que lo he pronunciado mal, pero igual. Y debatiremos eso a partir de una lectura. Si alguien se quiere sumar a eso y aprender y debatir de verdad, pues será bienvenido. Vale, principio de jerarquización. Esto me lo encontré en el manual de Pastor,
bueno, en realidad lo escuché como R1, al jefe de servicio, que en verdad hacía la analogía, nunca sé cómo se llaman los enfermeros estos de la guerra, pero son los que son combatientes, pero que no se dedican a pegar tiros, sino que a cuidar a sus compañeros, ¿no? A curar a sus compañeros. Entonces hacía esa analogía para defender que en realidad a quien debe tratar ese enfermero es al que al que justamente tiene capacidad real para tratar y no al grave. Bueno, pues este es el resumen del principio de jerarquización, ¿vale? Voy a leerlo. La práctica ética ha de basarse en el principio de jerarquización, según el cual habrá que implementar planes cerrados de tratamiento intensivo con pacientes con psicopatología banal y administrar psicoterapia de apoyo a quienes presentan patología irreversible. Bueno, muchas aristas y muchas cosas que comentar aquí, porque claro, el tema de la gravedad en salud mental y de lo banal y no, esta es justamente la discusión y no podemos guiarnos por un principio sin debatir justamente el meollo de la cuestión, ¿vale? Eso pienso yo sobre esto, que por supuesto estoy en contra de este principio y me da igual que tenga el nombre de principio. Bueno, acabo con la reflexión que había anticipado de Rousseau, uno de mis autores favoritos, y esta máxima la verdad es que me llegó un poco enrevesada, ahora la explicaré, porque creo que resume las dos tensiones que he estado sufriendo y sufro desde que fui residente y ahora adjunto en psicología clínica, ¿vale? Dice así: saqué una gran máxima de moral, la única que tal vez de uso en la práctica. Evitar las situaciones que enfrentan nuestros deberes a nuestros intereses y que nos señalan nuestro bien en el mal de otro. Seguro de que en tales situaciones, por más sincero que sea el amor que se sienta hacia la virtud, tarde o temprano se flaquea sin darse cuenta y se vuelve uno injusto y malvado en sus actos sin haber dejado de ser justo y bueno en el alma. Bueno, básicamente, como yo interpreto este pasaje de sus confesiones, él dice que siguió esta premisa, que es la de evitar situarse en escenarios donde su interés propio no choque con lo virtuoso, porque él cree que acabará siendo poco ético en favor de lo útil para él, ¿vale? Contrapone utilidad y virtud. En la práctica nos pasa a los psicólogos, tanto en el ámbito privado como en lo público, que creo que es un debate maravilloso que habría que hacer, pero la gente no está pudiendo hacer ese debate, justamente porque tienen demasiado interés. Esto es muy fácil saber, saber no, esto es muy fácil de pensar con las revistas científicas, ¿no? O sea, con las publicaciones. Hay que declarar no tener interés en eso, ¿no? Pues es parecido cuando oímos, pues en las facultades, en el máster, por ejemplo, en los grados, pues esto de criticar los servicios públicos y la especialidad y el PIR y, ¿no? Bueno, pues no habría que escuchar a nadie hablar así, y menos con esos argumentos, porque justamente tienen intereses en eso. Y lo mismo me pasa cuando escucho a caciques, ¿no? de la especialidad. Y echo en falta debate público, serio, argumentado, sin interés personal. Entonces, esta ficción que nos señala Rousseau es eso, una ficción. ¿Es posible? Sí, pero habría que dar un paso atrás y tratar de pensar sin el interés. ¿Sí? Esta es mi interpretación de todo esto aplicado a lo que estamos hablando. Y ya haciéndolo un poquito más extenso a cómo pensar la clínica, yo siempre me he dividido en estas dos cuestiones. O trato de pensar las cosas desde cero, es decir, he comprendido que la mayoría de cuestiones son tradiciones acumuladas acríticamente y que no tienen un sostén racional y que en verdad son productos históricos derivados de intentos de solución, algo así sería el resumen. Entonces, llegado a esa conclusión, digo, pues no vale nada, ¿vale? Es el ejercicio que hizo Descartes en sus meditaciones. ¿Meditaciones o en el discurso del método? No me acuerdo. Pero bueno, él empezó así, ¿no? Viendo que todos sus maestros se contradecían los unos a los otros y que no había ningún sistema. Bueno, ese es el inicio, ¿no? Yo no compro el producto de Descartes, pero sí siempre me vi reflejado en el punto de partida de él, ¿no?
Entonces, dos posturas. No sé si es si es un falso dilema o sí, o si realmente hay una tensión verdadera en esto, ¿eh? La primera posición es construyo de cero y pienso lo bueno, lo verdadero, lo bello y lo útil al mismo tiempo. O esto no es posible y en la práctica política, tengo que asumir que todo es poder, luchas de poder, o fuerzas, o intereses, o estrategias, o manipulaciones, alianzas, ¿sí? No, insisto que no lo sé, no sé cuál es la solución. Ahora, lo que quiero señalar es que lo que sí que tengo claro es que el problema es estar en el campo de la política pensando que aplica el primer esquema. Esto es la metáfora así un poco que me salió el otro día hablando con residentes, es que esté lloviendo y que tú pienses que es orina celestial, ¿sí? Esto es lo que no compro. Es decir, aquí sí que vas a sufrir. Vas a querer construir cosas éticamente o vas a creer que están hechas, que están construidas de esa manera y te van a comer. ¿Sí? Entonces lo digo porque si alguien quiere cambiar cosas en política psicológica, el primer esquema creo que no funciona. Y aquí me tienes aquí con mis libros y mis historias, mi filosofía. Pero en la calle, lo que no le compro a estos actores es que estén pensando filosóficamente, de verdad, a largo plazo, soluciones éticas, pensando en la población. Y no me lo creo porque en realidad son incongruentes todo el rato. Lo que defienden en un campo se olvidan inmediatamente en el otro. ¿Sí? Entonces, por eso sé que en realidad son intereses, no están pensando virtuosamente. Y puestos a no pensar virtuosamente, en realidad pues hay que pasarse a Maquiavelo, a Hobbes, a Tucídides y a este tipo de pensamiento que es bueno que también es ancestral y también tendrá su valor, supongo. Entonces yo creo que como el peligro es ser residente o adjunto y pensar que el sistema está montado por filósofos racionales, cuando en realidad no. Esta es la conclusión a 2025 que os quería dejar. Alguno de vosotros, pues si os resuena o queréis debatirla o queréis pensar sobre ella. Y nada, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de interconsultas. Espero que os haya servido y seguimos.